viví una depresión muy profunda que me trajo a preguntarme cuál es el sentido de la vida. Una noche cerré los ojos y cuando los abrí me encontré en un lugar extraño que era una especie de sala de espera, en donde había mucha gente, ¿no? Un señor vestido de blanco como una especie de doctor se asomó a la puerta y dijo: Silvia, ya puedes salir. Entonces empecé a bajar las escaleras y escuché las voces de unos niños, un grupo de niños, y miré, se acercaron a mí y me saludaron. Entonces al verlo dije: me morí. Miré alrededor y estábamos como en una especie de auditorium. Habían personas que estaban como sentadas en mesas estudiando, y cuando nos sentamos en esa mesa, atrás de mí estaba mi abuela materna que me estaba diciendo: mírame. Y me puse así en la mesa y dije: abuela, si yo me doy la vuelta y te miro, ya no hay vuelta atrás. Es como si me dieron el permiso de perforar el velo durante un momento y de visitar uno de los lugares del otro lado. ¿Qué nos sucede cuando la búsqueda de la verdad finalmente se nos transforma en una situación de vida o muerte? Nuestra invitada de hoy, tras la pérdida de un amigo y desde un ateísmo profundo, finalmente terminó rogándole a Dios si es que existía, que le mostrara la verdad. Y la respuesta llegó una noche de la manera más inesperada, de una forma que ella no define como una experiencia cercana a la muerte, sino como una experiencia de muerte. Hoy conversaremos con ella de esta experiencia que lo cambió todo en su vida. Bienvenidos a Lo Invisible. Hola, hola Silvia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Quiero darte las gracias por animarte a compartir hoy con nosotros aquí, con la comunidad del canal, y no tengo dudas que tu testimonio y tu experiencia le va a servir, siempre le sirve a alguien, y siempre hay alguien que resuena con nosotros, y cada uno de nuestros testimonios es un granito de arena que aporta, digamos, para el objetivo de este canal, que es hablar de la vida después de la muerte y entender que la muerte no se acaba con la vida no se acaba con la muerte del cuerpo físico. Bienvenida al canal. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Silvia, cuéntanos, ¿cómo era tu vida? ¿Qué estaba pasando en tu vida previo a esta experiencia tan determinante para ti? Gracias por darme ese espacio, Esteban. Mira, lo que estaba pasando en el 2019-2020, que son los años que marcaron, digamos, mi vida. En el 2019 trascendió un amigo querido. Ahí empezaron las preguntas existenciales de ¿hay algo después de la vida o todo termina? Yo llego de una adolescencia en la que viví una depresión muy profunda, que me trajo a preguntarme cuál es el sentido de la vida y a preguntarlo a otras personas, a mis padres, a mis familiares, y todos tenían respuestas bastante estériles que no me aportaban, de alguna manera no me convencían. Y me acuerdo que cuando trascendió mi amigo, las preguntas existenciales se convirtieron en mi obsesión, y ya encontrar la respuesta era cuestión de vida o de muerte para mí, porque si había algo después de la vida, pues yo necesitaba saberlo con certeza, y si no había nada, pues yo estaba también, yo era la primera que iba a irse de este planeta. No tenía miedo a la muerte. Si no hay nada y nos vamos a dormir, pues qué gusto, ¿no? Por fin un poco de descanso. Pero empecé a desarrollar mi intuición, empecé a descubrir acerca de la vida después de la vida, y después de casi un año de estar investigando, llegó una amiga que es testigo de Jehová, una conocida, ya no somos amigas, y yo le compartía muy ingenuamente, ¿no?, todo mi proceso, y ella me compartía desde su punto de vista su verdad. Y sabemos cómo es la verdad de los testigos de Jehová. Ella decía, ¿no?, después de la muerte nos vamos a dormir hasta la segunda llegada de Cristo. Entonces yo decía, bueno, no sé si esto es cierto. Ella me decía, bueno, de tener que leer la Biblia. Entonces me leí toda la Biblia de los testigos de Jehová, me leí otra Biblia más de una vez para ver la verdad.
Y no sabía tampoco si lo que está escrito en la Biblia es la verdad, porque me puse a investigar, ¿no? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cuándo? El contexto, ¿no? Las diferentes traducciones, etcétera. Entonces, seguí compartiéndole a mi amiga mis experiencias eh, con las plantas sagradas, por ejemplo, y en el 2020 tuve un momento de duda muy fuerte a causa de ella, ¿no? Porque decía que esto de la mediunidad y de conectar con los espíritus es algo del demonio. Y dije, ok, si es así, pues yo lo último que quiero hacer es ponerme a conectar con demonios. O sea, puedo hacer otras cosas con mi tiempo y lo último que quiero hacer es algo que esté en contra de Dios, ¿no? Entonces dije, Dios, si me escuchas, si estás aquí, porque yo llego del ateísmo, desde el escepticismo completo y total, dije, si me escuchas, si estás ahí, por favor, dame tú la verdad, muéstrame la verdad, la puedo aguantar. Si no hay nada, está bien. Si es verdad lo que me dice esta mujer, está bien, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y me pongo a investigar otras cosas. Pero si es verdad que hay algo después de la vida, necesito también saberlo, necesito que tú me lo digas. No sé cómo lo vas a hacer, pero lo tienes que hacer. Me puse a cancelar todas mis sesiones que tenía en ese entonces de práctica. Ya dejé de participar a los cursos, a los círculos de práctica, a las palestras o a los entrenamientos, etcétera. Y me acuerdo que pasé días y días arrodillada, tumbada en el suelo, pidiéndole a Dios que por favor me alumbrara, ¿no? Eh, Pidiéndole a Dios el discernimiento, pidiéndole a Dios la verdad, la claridad. Hay una imagen muy poco bonita que me recuerdo de estos días. Yo en el suelo orando, llorando, con el moco y las lágrimas que se mezclaban. No tenía ni siquiera la fuerza de secármelas, ¿no? Porque estaba como, este era mi enfoque, esta era mi obsesión, necesitaba saber la verdad. Y dije, en estos días de oración, prepárame, si no estoy lista para verla, prepárame, ¿no? Porque igual necesito ser preparada. Y me acuerdo que una noche, después de hacer una sesión de respiración con un grupo de personas online, me fui a dormir y sentí algo que jamás sentí en mi vida, que es un calambre que empezó desde la nuca hasta la parte final de mi espina dorsal. Y estaba temblando en la cama con no sé, un calambre que no puedo describir. Y me asusté y dije, ¿qué está pasando? Pero nada, no pasó nada más que eso y cerré los ojos buscando dormir y cuando los abrí me encontré en un lugar extraño que era una especie de sala de espera en donde había mucha gente y me acuerdo que quería salir de ahí, pero sentía como una intuición fuerte en mi estómago, en mi barriga, en mi vientre, que me decía, todo va a ir bien, espera, tienes que esperar. Entonces dije, ok, voy a esperar. Mientras tanto, miraba a mi alrededor, me acuerdo que escuchaba a una muchacha que tenía como trencitas y estaba en el suelo, tumbada en el suelo llorando, hablando de sus arrepentimientos, hablando de lo que le había pasado en vida. Y yo me quedaba como, ¿qué es esto, no? Y había también una amiga que también es medium, ella se comunica con los animales, estaba ahí. Y yo dije, ¿a dónde estoy, no? ¿Qué es esto? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué no me recuerdo? ¿Qué día es? ¿Qué hora es? Y quería ya salir de ese lugar para poder ver a dónde estaba. Y llegó por fin el momento, un señor vestido de blanco como una especie de doctor, se asomó a la puerta y dijo, Silvia, me llamó por nombre, yo lo miré y me dijo, ya puedes salir. Entonces salí de ese lugar, de ese cuarto, y vi que habían unas escaleras. Y en mi mente, porque en ese momento yo estaba muy consciente de todos los pensamientos que estaba teniendo, de todas las sensaciones, de mi intuición, de manera muy aguda. No es como la vida normal, común y corriente de cada día, en donde puedes hacer una acción, pero mientras haces esta acción estás pensando en otras cosas, ¿no? Yo estaba ahí completamente presente, con una presencia que jamás había experimentado en mi vida. Y dije, voy a bajar esas escaleras para mirar el edificio desde afuera para ver a dónde estoy. Entonces empecé a bajar las escaleras y escuché las voces de unos niños, un grupo de niños, y miré, se acercaron a mí y me saludaron.
Y yo dije, ¿quiénes son ellos? Y los miré y reconocí 2 de ellos, porque había tenido sesiones de práctica con sus mamás. Entonces, al verlos, ni siquiera los saludé porque me asusté. Dije, me morí. Entonces empecé a bajar las escaleras, llegué a otro piso, empecé a llorar desesperadamente, porque a pesar de que ya había investigado acerca de la vida después de la muerte, siento que uno jamás está listo. O bueno, igual sí, hay personas que están listas, pero en ese entonces yo me sentía que no estaba lista para morir. Y entonces empecé a decir, me he muerto, ¿qué pasó? ¿Cómo me morí? ¿Qué será de mi mamá? ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Qué es lo que estará sintiendo? Si hubiera sabido que esto era real, que había algo más, hubiera hecho algo más para sembrar esta esperanza. Miraba mis manos y decía, pero sigo aquí. Yo pensaba que me iba a convertir en un fantasma y empezaba a flotar, ¿no? Ahora lo digo con una sonrisa, pero en ese momento yo estaba desesperada. Y me acuerdo que al lado estaba una mujer que me ponía las manos en los hombros y me decía, tranquila, buscaba tranquilizarme, todo está bien. Y solo me acuerdo que pasaban muchos pensamientos en mi mente, ¿no? Acerca del arrepentimiento, de qué hice con mi vida, ¿no? Si hubiera sabido, hubiera hecho algo más, hubiera ayudado más, hubiera servido más, hubiera encontrado mi propósito. Todo lo que parecía tan difícil, en ese momento yo decía, wow, hubiera simplemente tenido que intentarlo, pero no lo intenté. Y ahora me quedo con este arrepentimiento y fue muy, muy amargo. Ahora digo que el precio del arrepentimiento es muy amargo. Es muy difícil para nosotros aquí superar la incomodidad temporánea, pero es mucho más difícil superar la incomodidad que se siente en el otro lado por no haber hecho las cosas que querías hacer mientras tenías la oportunidad aquí. Bueno, me calmé, tuve que ir al baño, ¿no? Para contarte todos los detalles. Tuve que ir a todo hacer... lo que quiera. Tuve que ir a hacer pipí y me acuerdo que vi a André Luis y nos miramos a los ojos, nos cruzamos y yo como que bajé la mirada como no puede ser. André Luis, el de Chico Xavier. Sí, el guía espiritual sabía de que Chico era él. Xavier. Sí, Ya. sabía que era él, no sé cómo sabía que era él, pero sabía que era él. Entonces fui al baño y estaba pensando en el baño, ok, estoy aquí, también hay baños aquí. Bueno, salí y me acuerdo que la muchacha que estaba conmigo estaba hablando con otro muchacho, lo saludó y me saludó y yo no lo saludé, ¿no? Seguramente, no sé, las personas en ese momento habrán pensado que yo era como muy bruta o muy, no muy simpática, ¿no? Pero estaba atravesando mi proceso. Y después esa muchacha me preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y yo pensé, quiero una computadora porque quiero escribir toda la historia, todo lo que va a pasar desde este momento, porque alguien un día va a canalizar mi libro y va a descubrir que esto es verdad, que este lugar existe, que la vida después de la vida sigue, que la vida después de la muerte sigue. Entonces, al pensar esto y al decírselo a esa compañera, inmediatamente se presentó enfrente de mí otra mujer con una mochila y me dijo, aquí tienes tu computadora y tus audífonos. Y eran los mismos que yo tenía en ese entonces en la vida real. Y me dijo, el precio. Me dijo, son 19. Y yo dije, ¿19 qué? ¿Dólares? ¿Pesos? ¿Euros? No sabía. ¿Y cómo pago? ¿No? Todo eso pasaba en mi mente, pero automáticamente hice este gesto y sentí que una energía se salió de mi cuerpo y llegó al suyo y así la pagué. Y bueno, ella desapareció y yo fui a coger la mochila esperándome que fuera liviana, ¿no? Con esta imagen del mundo espiritual, todo flotante, todo invisible, todo transparente, y en realidad pesaba y me sorprendí como que, ok, pesa esto, me lo pongo encima, cojo los audífonos y me dice la muchacha, ¿qué quieres hacer? Y yo miré alrededor y estábamos como en una especie de auditorium, un lugar con un techo altísimo, con unas ventanas enormes, y había una pared en el medio. Y más allá de la pared yo veía que habían personas que estaban como sentadas en mesas estudiando, leyendo. Entonces pensé, quiero ir allá. Ella leyó mi pensamiento y me dijo, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Entonces fuimos y yo estaba muy entusiasmada. Por fin
por fin voy a ver qué es lo que estudian acá, qué es lo que hacen, lo voy a escribir en el libro y alguien lo va a canalizar y van a descubrir qué es lo que se hace en este lado del velo. Y me acuerdo que me acerqué al primer hombre y estaba leyendo algo y miré su libro y me desesperé de nuevo porque vi que había una especie de códigos binarios. Eso es lo único que sé. Me acuerdo ver una página con ceros y unos y dije, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo lo puedo describir en mi libro? No sé ni siquiera qué palabras utilizar. Pasamos a la segunda mesa y había un niño que estaba utilizando una especie de iPad, pero era como con hologramas, ¿no? Y dije, ¿cómo voy a explicar esto? ¿Cómo se llama este objeto? Entonces empecé a llorar de nuevo, ¿no? Y ella de nuevo me calmó. Y al final vi otra persona que estaba haciendo otra cosa que ni siquiera puedo describir. Y al final me sentí como muy agobiada, como que necesitaba sentarme. Entonces con la muchacha, ella me guió a una mesa circular, nos sentamos ahí. Y otra cosa que vi al principio, cuando estaba subiendo la mochila a mi espalda, es el perrito de mi mamá. Mi mamá tenía un perrito antes de que yo naciera, un Yorkshire. Solo sé la raza. Y cuando lo vi, lo reconocí, aunque jamás yo lo había visto en la vida terrenal, porque murió antes de que yo naciera. Y cuando lo vi, no quise verlo, ¿no? Muy interesante esta parte de no querer ver, ¿no? Como que no queremos ver la verdad. O sea, yo había pedido antes de esa experiencia, quiero ver, quiero saber, y en ese momento no quería ver, no quería saber, ¿no? Entonces dije, no te quiero ver, no quiero admitir, no quiero aceptar, ¿no? Y cuando nos sentamos en esa mesa, atrás de mí estaba mi abuela materna, que me estaba diciendo, mírame, ¿no? Y yo me acuerdo que abrí la computadora, abrí el file para escribir, empezar a escribir, y me puse así en la mesa y dije, abuela, si yo me doy la vuelta y te miro, ya no hay vuelta atrás, porque significa confirmar que me he muerto y no hay vuelta atrás, no te puedo mirar, lo siento, y me puse a llorar de nuevo. Fue muy, muy, muy emotivo. Es como aquí tenemos como, yo siento la capacidad en esta vida terrenal de aguantar las lágrimas o las emociones, ¿no? Y decir, bueno, la trago, ahí no me podía tragar las emociones, salía. Si sale, sale. El pensamiento lo tengo que ver, que quiera verlo, no. Y me acuerdo que empecé a orar con fervor, es decir, por favor, Dios, dame otra oportunidad, permíteme volver, lo voy a hacer mejor, voy a darme la oportunidad de hacer los errores que no puedo evitar hacer, voy a dejar el perfeccionismo, voy a dejar el autosabotaje, el juicio. Empecé como a orar con fervor y a hacer promesas, y me acuerdo que me desperté levantándome de mi cama con las lágrimas y como tomando una respiración de ese tipo, como cuando sales afuera del agua después de haberte quedado bajo del agua mucho tiempo. Y empecé a gritarle a mi esposo, es real, él se despertó, ¿qué pasó? Y yo le dije, graba esto porque es real. Entonces empezó a grabar, todavía tengo la grabación, y describí todo en detalles, todo lo que me pasó, todo lo que vi, todo lo que experimenté. Y desde ahí dije, ok, tuve mi respuesta. Dios respondió a mi petición, ahora ¿qué hago yo con esto, ¿no? Entonces, esta es la experiencia. Yo no la llamo experiencia cercana a la muerte, la llamo experiencia de muerte porque eso fue para mí. He tenido desdoblamiento, he tenido viajes astrales, he tenido sueños lúcidos y no lo puedo categorizar en ninguna de esas categorías. Es algo diferente. Es como si me dieron el permiso de perforar el velo durante un momento y de visitar uno de los lugares del otro lado. Así que eso es lo que pasó. Claro, justo te iba a preguntar eso, porque es como un poquito distinta a las SM que estamos acostumbrados a escuchar, y hay ciertas cosas y bastante como interesantes. De hecho, yo me preguntaba, ¿esto es como una SM o será como una suerte como de experiencia espiritual? O quizás también pensé, puede ser un viaje como extracorporal, o un viaje, no sé, interdimensional. Cualquiera de esas puede calzar, ¿no? Pero hay ciertas cosas que la hacen como propias, que son como
como muy de tu experiencia. Una de las cosas que me llama la atención, bueno, una de las cosas que no aclaraste, pero que sería interesante para que la gente le quedara como súper claro, cuando tú hablas de los niños que tuviste, tú dijiste que los reconociste por las prácticas. Explica, como aclara de qué se trata el tema de las prácticas para que la gente entienda, ¿y prácticas de qué? ¿Por qué los vio? ¿Entiendes? Claro. Sí, prácticas de mediunidad. Ujú, Yo estaba en círculos de mediunidad para aprender con ujú. personas de Estados Unidos y hacíamos prácticas. Entonces conocí a estas madres a través de estas prácticas de mediunidad. Claro, y ahí tuviste a los niños y los reconociste, entendiste que eran los mismos de las prácticas. Sí, Ahora, porque yo hice algo especial para estos dos niños. Hice 2 recaudaciones de fondos en especial para ellos, en donde hacía prácticas también con grupos de personas, porque estas mamás tienen como asociaciones que son legados en honor de sus hijos. Entonces yo quería apoyarlas porque esos niños también me ayudaron en ciertos momentos de mi vida, de mi camino como medium. Se presentaron cada vez que quería tirar la toalla, ¿no? Entonces creo que por esa razón eran los dos que reconocí entre los 10 o 12 que habían ahí en el grupo. claro. También lo que me resultaba interesante de tu relato es eso, como de tu amiga en ese entonces, testigo de Jehová, con todo su dogma, y para ellos su verdad es la única verdad que existe. Y lo demás no es, y lo que no es, los que no piensan como ellos piensan, es porque están influenciados por el demonio, son mundanos, le llaman. Ahora, a pesar de eso, fue gatillante y fue importante porque te llevó a vivir la experiencia. Sin ella, no hubiese probablemente vivido esta experiencia, así que se agradece esa, esa estructura, ¿no? Lo otro que me llama la atención, fíjate que es un poco distinto en tu SM o tu experiencia espiritual a las SM que más tradicionales, es que normalmente cuando uno vive esas experiencias, las personas que han tenido SM, normalmente, la mayoría por lo menos, eh, no están como determinadas por emociones. Es como que normalmente sienten como está todo bien, todo tiene un sentido, lo bueno, no hay bueno y malo, ¿entiendes? No hay juicio de ello. En general se vive de esa forma. Y en tu caso fue como un poco distinto porque en tu caso sí habían emociones y estaba muy ahí presente. ¿Cómo tú entiendes eso? Yo lo veo de esa manera. Igual está atado a mi creencia de que hay como una parte de nuestra vida después de la muerte, la primera parte en donde uno revisiona todo lo que pasó. Ujú, Entonces, como si yo a través de esta revisión de mi vida, ¿no? ujú, Y también sí sentía que todo iba a estar bien, pero la verdad es que había una parte de mí que no quería aceptar, ¿no? Entonces, creo que era necesario justo que yo pasara a través de esto, porque si sentía que todo iba a estar bien y que todo era bonito y que todo era perfecto, pues no hubiera regresado o no hubiera pedido de regresar o no hubiera regresado con las enseñanzas con las que regresé. Entonces yo creo que era como más una revisión de vida que pasó ahí en ese momento. ujú, Aunque no vieras imágenes, como a veces personas dicen, veo imágenes y veo ujú, todos los momentos de mi vida, para mí fue, digamos, un resumen, el total de mi vida. Saqué los números, saqué las cuentas y en este momento y me di cuenta que no estaba orgullosa de la vida que había conducido hasta este entonces. ujú. Claro que sí. ¿Cómo era el ambiente, lo que tú veías? Porque tú hablaste como de una suerte de colonia espiritual. ¿Qué pudiste ver? El tipo de luz era como acá, era muy similar al planeta, a lo que estamos habituados a ver acá, o era una cosa distinta que tú notabas que había algo distinto. Y lo otro que te iba a preguntar, ¿tú siempre fuiste consciente que estabas viviendo esa experiencia y que tu cuerpo físico estaba en otro lugar? ¿Tú siempre tuviste conciencia de eso o no? No, Ya. no, no, yo estaba convencida que me había muerto y Ah, ya. pensaba, habrá pasado, que habré tenido un infarto, un accidente, no me recordaba. Así Ujú, que no estaba consciente de que mi cuerpo estaba en la cama, durmiéndose o viviendo algo ahí, ¿no? Yo pensaba estar completamente presente en ese otro ujú, lugar. Y la verdad es que lo que sentí es que es un lugar en donde cada uno tiene su rol, cada uno tiene su papel y es muy organizado, es muy limpio. Um, y es como si hay una especie
¿cómo se dice en español? Cuando uno se autogobierna, como que cada uno hacía lo que hacía desde su autogobierno, como sin tener que nadie le dijera qué es lo que tiene que hacer. Uno descubre lo que tiene que hacer y lo hace. Mientras acá a veces necesitamos cosas externas que nos motiven o personas que nos motiven a hacer lo que tenemos que hacer o los trabajos que tenemos que hacer. Muy similar a la Tierra, aunque este lugar parece mucho como esas bibliotecas, no sé, que a veces se ven en Inglaterra con los techos súper amplios y las ventanas enormes, muy bien decorada, pero minimalista, ¿no? Son sin demasiadas decoraciones. Y con todos los libros que estaban en la pared, con estas mesitas como para que cada persona se sentara por sí mismo a estudiar, como, sí, como una biblioteca, una librería de estas antiguas, pero muy, muy bonita. Y este sentido de organización, ese sentido de que yo veía mucha gente pasar por ahí y sabía que cada una estaba yendo a un lugar. A veces acá en la Tierra me ha pasado de mirar los carros o la gente caminando y decir, ¿a dónde van? ¿A dónde corren? ¿A dónde vamos? Como que sí, vamos al trabajo, vamos a hacer cosas, pero no sabemos el por qué lo estamos haciendo. Ahí sí, igual hacían su trabajo, hacían sus cosas, pero sentía como un sentido de sé lo que están haciendo, para quién están trabajando y para qué. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es como una sociedad muy, muy organizada, muy cohesionada, como que cada uno cumple su rol, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer. Es como todos están muy integrados en esa sociedad, básicamente. Y tú los veías normalmente, o sea, como personas normales, así como nosotros, con cuerpos. Bueno, tú entiendo que viste niños o percibiste a niños, entonces me imagino que hay distintas edades. Se ven como, ¿viste personas mayores, personas jóvenes, todos como integrados? ¿Viste personas Yo vi mayores, por ejemplo? personas, perdón, ¿Viste personas mayores, por ejemplo? yo vi, bueno, mi abuela en ese entonces, ella trascendió con 84 años, pero yo la sentí como de unos 38, 40. Sí. Siento que los que yo vi son todos alrededor de esta edad y niños, Sí. ¿no? Pero los veía no como nosotros, sino aún más reales, no sabría cómo decirte. Y la cosa interesante es que aquí, bueno, te voy a decir algo que jamás dije, no sé si va a tener sentido, pero aquí una persona puede ser muy bonita, ¿no? Pero tú la ves y en realidad es fea por el tipo de pensamientos que tienes, como que percibes esto. Ahí una persona, aunque tenía una nariz de un cierto tipo o no era tan, entre comillas, bonita a nivel estético, se sentía lo bonito del corazón, entonces ya asumía otra forma. No sabría cómo explicarlo de otra manera, pero es como que tenían una luz, pero no una luz como un halo, como una aureola, no sé cómo se llama, una luz en el sentido como una luz interior que lo hacía parecer mucho más reales y mucho más bonitas, hermosas esas personas. Claro, entiendo. Es como, en el fondo, uno lo interpreta en función de la energía que ellos proyectan, de lo que son. Ellos proyectan una energía y tú tomas esa energía y le das una interpretación en el momento y ahí tú mismo configuras a la persona. Exacto. Eso es lo que pasa. Por eso en esos planos nosotros creamos realidad mucho más fácil y nos parece muy real, muy físico como acá, pero en el fondo todo es como en todo, pero ahí es más fácil construir realidad. Es como y la realidad nos parece muy real. Es como lo que yo veo acá, aquí veo 4K, allá veo 16K. Es como que veo el más mínimo detalle. Es como eso, como que todo se ve, todo, así como el poro más pequeño de la piel de alguien. Sí. Exacto. Oye, y ¿cómo? O sea, a mí lo que me llamaba la atención en el fondo es eso que tú vivías, porque viviste situación de angustia allá, también sentiste como el arrepentimiento, tú nos hablabas del arrepentimiento, sentir como que no habías hecho bien las cosas. Y yo entiendo que eso se da, pero me da la impresión que no se da en todos los casos, y no se da en todos los planos, y por eso a veces la gente dice, oye, pero ¿por qué será que las SM son tan distintas de repente lo que vive uno, lo que vive otro? Entonces como que la gente duda de eso. Hay patrones comunes en las SM,
que son como bien frecuentes, pero hay matices que lo hacen distinto, y a veces bien distinto. Mm. ¿Cómo tú entiendes eso de esos matices, que tú hayas sentido el arrepentimiento, o que hayas sentido la angustia, o que hayas llorado? Mm. Así es como lo veo yo. Si nosotros tuviéramos que preguntarle a un extraterrestre que llega de Marte, ¿no? ¿Cómo es Marte, el planeta, otro planeta? Eh, Nos diría su versión según lo que ha vivido, ¿verdad? Y otro extraterrestre igual nos daría otra versión dependiendo de dónde ha vivido en específico en este planeta y qué experiencias ha tenido. O si nosotros tuviéramos que explicarle cómo es la Tierra a una persona que no ha vivido en la Tierra, tú le darías tu versión, yo le daría mi versión, ¿no? Entonces, lo que yo viví es mi versión, seguramente en otro momento hubiera sido otra versión. Si tuviera esa experiencia ahora, igual no pasaría a través de las mismas etapas y sería más capaz de quedarme tranquila y observar y absorber toda esta experiencia. Pero creo que es importante que cada uno tenga la experiencia personalizada, porque yo valoro mucho ahora la verdad personal de cada uno, ¿no? Después de esa experiencia, por ejemplo, se la comenté a mi amigo testigo de Jehová, a mi amiga testigo de Jehová, y ella me dijo, no, es que esa es una alucinación, etcétera. Y yo tuve alucinaciones, o yo tuve fantasías, ¿no? Sé ser creativa, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con lo que ella estaba diciendo. Pero lo que ya pasó es que ya no me importaba lo que ella decía, porque antes era más como un globo a la merced del viento, como que me muevo con tu verdad porque siento que tú tienes más verdad que yo, o ya encontraste la verdad, entonces confío en ti y en tu verdad. Y ahora no, yo tuve la oportunidad de tener mi revelación. Y no solamente ahora no me importa lo que tú piensas, sino que respeto que tú hayas encontrado tu salvación y que cada uno encuentra su salvación en su religión, en su filosofía, en su espiritualidad. Pero yo encontré la mía en esto y nadie me la puede quitar, ¿no? Entonces respeto y acepto lo tuyo, y al mismo tiempo respeto y acepto lo mío sin quererlo imponer, ¿no? Entonces cada experiencia cercana a la muerte, cada experiencia espiritual es diferente, porque yo creo que venimos aquí para encontrar nuestra verdad, ¿no? Siento que la verdad es única, pero la manera en que se te revela a ti es diferente de la manera en que se me revela a mí, porque somos personas diferentes, somos mundos diferentes. Y lo que siempre me decía mi esposo antes de esta experiencia era, en inglés, stand for something or stand for nothing. O te quedas con algo o no te quedas con nada. O te anclas en algo o no estás anclado en nada. Y yo no estaba anclada en nada, porque, de nuevo, llegaba desde el ateísmo, desde el escepticismo, la falta de fe. Aunque yo, desde cuando era pequeña, yo tenía fe. Yo fui a una escuela, a una guardería de monjas, y me enseñaron a orar y todo. Pero a los 7 años murió mi abuela y yo me sentí traicionada por Dios. Como que hubieras tenido que prometerme que le ibas a dar la vida eterna. Yo tenía como esa idea de vida eterna y ese terror a la muerte. Me la robaste, me la quitaste, entonces ya dejo de creer en ti, dejé de orar y todo. Y desde ahí empezó mi ateísmo, escogiéndolo, ¿no? Y tuve experiencias de sueños y visitas con la Virgen también. Por eso digo que sé que esta experiencia mía del 2020 no tiene que ver con un desdoblamiento, un viaje astral, etcétera, porque yo he tenido estos, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, la Virgen buscaba advertirme, ¿no? Que iba por mal camino, al no tener fe, estaba tomando decisiones equivocadas. Entonces, mi experiencia es el culmine de unos años en los que yo viví una vida, digamos, equivocada, ¿no? Yo estaba en diferentes tipos de adicciones, no adicciones a drogas pesadas, pero adicciones a pensamientos, adicciones a vínculos con espíritus, por ejemplo, perturbadores, sin saberlo. Como te dije, estaba en una depresión muy profunda, llegué a intento suicida, y ahora entiendo que era porque yo desconocía esa parte sensible de mí y no quería ver la dualidad, ¿no? Quería ver igual el mundo con gafas color rosa, pero también hay otra parte que ignoraba, y esto es lo que ellos quieren, que ignoremos, ¿no? Que ignoremos la intervención y el impacto que en realidad tiene el mundo espiritual en nuestra vida, que es muy grande, solo que lo desconocemos
porque en mi caso yo era muy arrogante, ¿no? Porque decía, yo soy atea por decisión, porque en realidad Dios no existe. Si existiera, pues se mostraría, ¿no? Como yo pienso que se tiene que mostrar, ¿verdad? Pero ya estaba buscando mostrarse y yo no quería ver. Entonces siento que esta experiencia a mí me enseñó a aprender a ver. Mira, mira la verdad. Después tú escoges qué hacer con esa verdad y cómo interpretarla, pero no tengas miedo a mirarla. Lo bueno y lo no tan bueno, pero entendiendo que lo no tan bueno, como los espíritus obsesores, eso que te digo del intento suicida, etcétera, de la depresión, también tiene su rol, también tiene su papel, ¿no? También tiene sus enseñanzas. Si buscas mirarlas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, te vas a dar cuenta que lo malo o las tragedias, por ejemplo, la muerte es una tragedia para muchas personas, ¿no? En realidad no son tan tragedias, tienen una enseñanza si tú estás dispuesto con humildad a permitir que la muerte te enseñe, ¿no? O que la depresión te diga qué es lo que está pasando realmente adentro de ti, ¿no? O que en mi caso esos intentos suicidas, ¿de dónde llegan? ¿Qué pensamientos estás teniendo, ¿no? ¿Por qué te identificas con esos pensamientos, ¿no? Y todo ese trabajo de, digamos, desatar, desarrollar esos nudos, mirarlos y darme cuenta de que, ok, me estoy dejando influenciar porque mi mente es indisciplinada. Entonces, se dice que es difícil disciplinar la mente, pero es aún más difícil vivir con una mente indisciplinada. Entonces, bueno, hice como una tangente, como me fui por otro lado, pero esta es mi respuesta acerca de por qué tuve la experiencia que tuve y por qué es diferente de las otras. Claro. Esto es. Sí, mira, yo tengo la impresión que cuando nosotros desencarnamos, y no solo cuando desencarnamos, ciertas experiencias, ¿no? Espirituales, por decirlo de alguna forma, pero cuando desencarnamos, para mí, y es como mi verdad, o así lo siento, así lo entiendo, es como, hay una fase que es como una fase ilusoria, donde nosotros vamos construyendo realidad en función de los sistemas de creencia que hemos ido incorporando y que estamos viviendo en ese momento. Entonces lo que hemos incorporado y lo que creemos realmente de alguna forma se plasma. Pero no le ocurre a todo el mundo con la misma intensidad, porque hay gente que está más lúcida o menos lúcida. Los que son muy lúcidos, es como si pasan directo. Es como si van a la vacuidad misma. Es como sin tanto como historia, ¿no? Detrás. Y hay otros que viven otro tipo de experiencias. Y sin ser una mejor que otra, son solo distintas, ¿no? Entonces el que tiene como ideas o formación más vinculada con Oriente, lo va a ver como, lo va a vivir desde ahí. El que es muy religioso católico, quizás va a ver a Jesús o a la Virgen. Y así, pero es una experiencia necesaria. Por ejemplo, el que es espírita va a pasar por una colonia espiritual probablemente. Y yo entiendo que tú tuviste una influencia espírita o estabas viviéndola y tienes conocimiento de espiritismo kardecista porque se nota. Entonces, eso igual hace que las personas vivan ciertas experiencias que finalmente no son más que interpretaciones de nuestra conciencia, mientras se genera como ese desfase en que tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional todavía está muy presente en la experiencia, pero después eso se diluye y se incorpora, pero de otra forma, ¿entiendes? Eso es lo que siento. Entonces, mientras más fuerza tiene tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional, más tiempo y más fuerte va a ser las experiencias que vas a vivir en el plano espiritual. Me llega a la mente dos cosas. Franco Di Baldo dice, es fácil matar a un cuerpo, pero es difícil morir, porque morir significa desapegarse del cuerpo, desapegarse de la experiencia humana, y eso puede costar tiempo. Y después de esta experiencia, seguí leyendo los libros canalizados de Chico Javier, y en uno de ellos, ahora no me acuerdo cuál, hablan y muestran esta imagen de este lugar en donde hay muchas camas y muchas personas que están aparentemente dormidas. Y ahí me llegó a la mente mi amiga testigo de Jehová y dije, wow, ella está convencida que va a dormir después de la muerte. Y ahí me acuerdo que hablaba de esta enfermera que necesitaba mantener a estos cuerpos de esas personas en vida. Nuestro porque hogar, ellas... se llama ese libro. Nuestro hogar se llama ese libro. Nuestro hogar.
se Sí, llama ese libro. hay muchos en los que hay como la misma imagen. Y dije, wow, qué fuerte que esas personas en vida se convencieron que después van a dormir, entonces en el más allá están durmiéndose y cuando se despiertan piensan que es un sueño, entonces vuelven a dormir, pero hay alguien que tiene que cuidar de ellas, ¿no? A pesar de lo que ellos piensan, a pesar de tu verdad personal, o sea, no importa lo que creemos, sino importa que la verdad es la verdad a pesar de nuestras creencias personales y está simplemente esperando que nosotros la podamos ver tal y como es, ¿no? Y mientras la buscamos ver, hay alguien que siempre está trabajando atrás del velo, haciendo cosas que nosotros desconocemos para acompañarnos y para ayudarnos, ¿no? Como en el caso de esas personas. Pero me llegó a la mente porque lo que tú dices es cierto, de que estamos impregnando nuestro cuerpo mental con ciertas imágenes que se convierten en nuestra realidad, Claro. aquí y allá. Por eso es súper importante morir con la conciencia tranquila, porque si tú partes de acá convencido que te vas a ir al infierno porque te lo mereces, entonces tú vas a vivir tu infierno hasta que tomas conciencia que estás creando tu infierno. Y eso es un poco, claro, lo plantean distinto, por ejemplo, en Nuestro Hogar mismo, o en Misioneros de la Luz, que es otro libro de Chico Xavier. Lo plantean un poquito distinto, pero yo lo interpreto así, es como cuando llega allá y se va como el umbral, estas zonas umbralinas así pesadas, ¿no? Y hasta que toma, ellos dicen como que se arrepiente, pero en el fondo para mí no es arrepentirse, es como tomar conciencia y de ahí viene el rescate, ¿no? Y te sacan de ahí. En el fondo para mí no es el rescate, sino que es tu rescate. Tú te rescatas de ti mismo cuando tomas conciencia que tú estás creando tu realidad en ese momento, ¿entiendes? Exacto. Es como hacer el clic. Pero mientras más Sí, conscientes seamos ahora de eso, menos conflicto va a haber cuando dejemos este cuerpo. es que yo viví esa zona umbralina antes de saber que existía durante una ceremonia con una planta sagrada, ¿no? Mira, Eh, ya. y una ceremonia con ayahuasca, se me quitó el velo después de la tercera copa y esa ceremonia, mi intención de esa ceremonia era, quiero superar mi autosabotaje. Eso fue antes de mi experiencia cercana a la muerte. Me acuerdo que se me quitó el velo y pude ver claramente los espíritus a mi alrededor, lo pude escuchar. Fue la primera y la última vez que pasó de esta forma en la realidad, o sea, completamente consciente, sin estar durmiendo ni nada. Y fue espantoso, porque desde afuera era muy similar a como soy ahora, ¿no? Con el mismo pelo, misma cara, pero adentro yo estaba viviendo mi infierno, ¿cierto? Entonces vi que mi parte espiritual estaba en lo que llamamos infierno, zona umbralina. Esos espíritus que yo vi y escuché son los espíritus que llamamos obsesores, perturbadores, infernales, demonios, ¿no? Que ya sabemos que son hermanos simplemente infelices y que ignoran el bien. Pero los pude ver, los pude escuchar y pude entender a dónde yo estaba, tomar conciencia, como tú estás diciendo, y bueno, aunque en ese momento fue espantosa la experiencia, dije, ok, esto es cierto, esto es real y yo lo estoy atrayendo como un imán a mí. ¿Por qué? Porque estoy dándole de comer a esos espíritus a través de mis pensamientos internos que lamentablemente no estamos tan conscientes de estos pensamientos, ¿no? Y se nos hace difícil como cambiarlos, pero esa experiencia marcó un antes y un después porque desde ahí es que empecé como a soltar esos pensamientos de juicio hacia mí misma, aceptarme más, aprender un poco más acerca del amor propio. Y ellos son como los bullies en la escuela, ¿no? Que cuando ven que ya no te pueden insultar y ofender, ya tiran la toalla, pero de vez en cuando como que regresan para ver si pueden intentarlo de nuevo. Pero yo personalmente tuve también esa experiencia, ¿no? En esta zona umbralina durante esta ceremonia. Entonces sé que eso también existe, que es real y que todos nosotros estamos a la vez viviendo esta experiencia acá, pero nuestro cuerpo espiritual también está en otros lugares. Entonces, por ejemplo, yo tuve esa experiencia después con la ceremonia y al ver estos espíritus, justo después de haber vivido en un paraíso. Yo vivía en España, en una playa maravillosa, patrimonio de la UNESCO. Desde afuera era paraíso y adentro no, estaba algo podriéndose, ¿no? Por eso mismo, por el tipo de pensamientos que estaba teniendo todos los días. Y me acuerdo que leí un libro después llamado Pensamiento y Vida de Manuel, del Espíritu Guía de Chico Xavier, y que habla de si supiéramos el poder de los pensamientos,
tomaríamos el tiempo de disciplinar un poco más nuestra mente. Es que no conocemos el poder de los pensamientos porque no los podemos ver, no están en nuestra cabeza, en nuestra mente, pero son literalmente como los truenos, como campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, cuando estaba escuchando a unos muchachos que hacen sátira, que son cómicos, como humoristas, y uno decía al otro, es que yo creo que los espíritus pueden empoderarse de ti, pueden poseerte, los espíritus malos. Y el otro le decía, yo como escéptico te pregunto, ¿por qué con tantas personas se escogen a ti? ¿Qué es lo que tú tienes que los atrae, no? Y yo digo, wow, hubiera tenido que saber esta verdad, ¿no? Muchos años atrás. Pero bueno, cada uno con sus experiencias, ¿no? Entonces, como que todas esas experiencias, ¿no? Mi deseo, mi esperanza es que esa no sea solamente una experiencia que uno escuche y dice, ah, bueno, qué bonito o qué feo, ¿no? Sino que, ok, ¿qué es lo que yo puedo integrar en mi vida, ¿no? Que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero ¿qué es lo que puedo integrar en mi vida para empezar a mejorarla? Porque la tendencia es siempre buscar a alguien afuera, como te decía, como mi amiga testigo de Jehová, ¿no? Ah, mira, Claro. no, es que Evan o Silvia encontró la verdad, entonces los empiezo a seguir. No, empezar a seguir el proceso. Por eso que a mí me gusta el espiritismo, aunque no me defino espírita, porque no te dice en qué pensar, sino cómo pensar. Y claro, cuando vamos adentro de igual unos grupos o unos centros, siempre encontramos dogmatismo, porque esa es la tendencia del ser humano, dogmatizar una doctrina, una filosofía, ¿no? Pero si entendemos que la doctrina, la filosofía, o en ese caso el espiritismo, crece con la conciencia de uno, entendemos que se creó para ayudarnos, no para de nuevo encajarnos y para convertirse en una religión. Entonces esa es mi esperanza, que uno coja lo mejor de eso y diga, ok, ¿qué es lo que yo puedo empezar a aplicar, a implementar en mi vida desde ahora, recordándome que yo tengo este poder? Esa es una de las cosas que también me enseñó, ¿no? Porque yo decía, ok, dado que ahora sé que podemos ser todos mediums, ¿no? Muéstrense, háblenme, ¿no? Porque es tan difícil para mí, ¿no? ¿Por qué tiene que ser tan sutil? Y después se me reveló que la mediunidad se va desarrollando, o nuestra conexión con el mundo espiritual se va desarrollando según nuestro nivel de conciencia, según el merecimiento y también según lo que ellos ven desde el otro lado de cómo estás aprendiendo a utilizar los poderes que ya tienes. Y la gente me dice, ¿pero qué poder tengo yo? Yo no tengo ningún poder, porque pensamos el poder es, pongo la mano así y muevo la taza, ¿no? Hago así y apago la luz. No, sino es el poder de tu libre albedrío, el poder de tu decisión, el poder de tu conciencia, como conciencia entendido como alumbrar tus sombras, poderlas mirar para dejar de permitir, en este caso, por ejemplo, a los espíritus obsesores de utilizar tus inseguridades, tus dudas y tus miedos para aprovecharse de tu fragilidad mental y hacerte derrumbar o buscar tumbarte, ¿no? Para mí es como, es esto, ¿no? Aprender a utilizar los poderes que ya tenemos, el poder de enfoque, en una época en la que con las redes sociales estamos todo el tiempo así, ¿no? Aprender a enfocarte durante una hora en leer un libro, escuchar un audiolibro, reentrenarte, ¿no? Entrenar tus músculos del coraje, la valentía de decir tu verdad con amor y con autoridad. Todos esos para mí son poderes que me dijeron, empieza por ellos, después tendrás más. Claro, ¿no? Y los espacios de silencio, de repente no hacer nada de eso. Es como solo estar contigo. La gente no puede Exacto. estar una hora consigo mismo, en silencio. Sí, y es como de ahí se parte todo. Sí, fíjate con respecto a lo de la mediunidad, dicen que, bueno, ahora es como que está en plan un poco lo que uno ve en redes sociales, ¿no? Que es como todo, cualquiera puede ser medium, todos pueden tomar cursos y eso. Yo antes pensaba un poco que sí, porque para mí a mí me resultaba muy natural, pero con los años me he dado cuenta, en mi perspectiva, que yo creo que es parte del plan de alma de cada uno. Y hay algunos que vienen a hacerlo y hay otros que no. Y vienen a desarrollar otros potenciales, otras habilidades, tienen que desarrollar otras cosas. Y los que vienen con ese tema, quiéralo o no, curso o sin curso, siempre van a estar vinculados, siempre van a pasar cosas, siempre va a haber, no va a necesitar tomar ningún curso para poder hacer una experiencia mediúnica con alguien, que es parte de su plan y lo tiene incorporado. Y los que no, bueno, no. pero no te hacen ni mejor ni peor, o sea, como que tiene otras habilidades distintas. Así lo veo yo. Y tú, después de tu experiencia,
¿En qué cambió tu vida? Así como lo más claro. ¿La gente lo notó? ¿Notó el cambio en ti? ¿Cómo lo tomó tu círculo? ¿Lo compartiste con más gente? ¿Lo compartiste con tu marido, con tu pareja o con tu familia o no? ¿Cómo fue eso? Mm. Lo primero que hice, bueno, la primera persona con quien compartí fue mi esposo en ese momento cuando me desperté. El día siguiente llamé a unas personas. Yo trabajo mucho con papás y mamás que tienen hijos en el otro lado. Entonces Ujú. dije, esta es la esperanza que estaban esperándose, ¿no? O que estaban buscando. Entonces los llamé, compartí con ellos, compartí con mi madre, compartí con mi padre que me dice, Silvia, no hay nada Mm. después de la muerte, ¿no? Te estás inventando todo ello. Te conviene porque todos los problemas que causaste van a llegar a la superficie, entonces te conviene pensar que no hay nada, ¿no? Eh, pero compartí con el círculo cercano, también con mi amiga testigo de Jehová, que después se convirtió en conocida porque ya dije, ok, ya como me enseñó que puedo decir que no, ¿no? Y también puedo decir que no y quedarme en tu vida y encontrar puntos en común, pero en el caso de esta amiga, ella quería encontrar los puntos que nos dividían. Entonces, pues no puedo hacer nada, Ah, ¿no? Entonces, se cortaron ciertas relaciones en mi vida, empezaron a cortarse porque es como que, y siguen cortándose, porque es como que puedo ver a través. Antes no confiaba tanto en mi intuición, ahora no, ahora confío completamente en mi intuición y la verdad es que no se equivoca, pero a veces no quiero confiar y me doy cuenta, no se estaba equivocando, ¿no? Eh, entonces, lo más fuerte que pasó fue darme cuenta del poder que yo tengo y del poder de atraer a mí experiencias, espíritus, entidades, pensamientos, buenos o no. Entonces, como que antes estaba en plan, hecho la culpa al mundo y a las personas, ahora es como, ay, todo siempre depende de mí. Y me recuerdo esta imagen que me dieron, siempre hago esto porque me gusta, Esteban, como si de repente desde la cámara, ¿no? Desde la cámara yo estoy así y veo que hay una mancha aquí y me empiezo a quitarla desde la cámara, ¿no? Como que veo ah, una mancha afuera, veo un problema afuera y busco modificarlo afuera, busco modificar a la persona o busco decirle que tiene que cambiar su vida. Y no me doy cuenta que lo que me está mostrando es algo que yo tengo, ¿no? Y a través de la conciencia que quiere alumbrar esa parte oscura que no quiero ver en mí, lo que puedo hacer, bueno, en este caso con la saliva, pues empezar a quitarme la mancha yo y voy a ver y a notar que automáticamente afuera se quita en la persona. Y voy a empezar a aceptarla, a comprenderla desde otro punto de vista, que no significa necesariamente quedarme en su vida, ¿no? O tenerla que amar incondicionalmente, ¿no? Aunque sí, en realidad, si yo aprendo a hacer esto, aprendo a amar incondicionalmente porque digo, pero yo también robé, yo también traicioné, yo también porté malo, yo también no permití a otras personas de ayudarme a cambiar mi vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí, no? Como buscando cambiar la experiencia del otro. Si el otro tiene que tocar fondo, si el otro tiene que hacer su experiencia, si yo lo amo de verdad incondicionalmente, eso me enseñó. Si yo de verdad amo al otro incondicionalmente, no lo quiero cambiar, sino que cambio mi manera de verlo y acepto su destino completamente. Claro, puedo orar para que su experiencia sea bonita, pero yo tuve que tocar mi fondo más de una vez. Entonces, ¿quién soy yo para quitar la experiencia a esa persona? Porque si lo hago, no solamente esa persona puede enojarse conmigo, sino que me puede alejar de su vida. Y entonces estoy postergando este tocar fondo o este destino que tiene. Pero si yo me quedo en mi lugar y aplico y pongo en práctica lo poquito que sé, me convierto en este ejemplo. Y a veces el ejemplo habla mucho más, no, a veces siempre habla mucho más alto que las palabras. Entonces eso aprendí, como que era tiempo de poner en práctica las cosas que ya sabía que tenía que hacer y que no estaba haciendo. Eh, que son cosas muy sencillas, la verdad para mí es muy sencilla. Um, y después ver qué es lo que se desataba en mi vida, qué es lo que se manifestaba, qué es lo que se presentaba en mi vida y empezar a mirar todo lo que me ofrecía la vida, no como un problema o un obstáculo, sino como una oportunidad de descubrir
una fuerza aún más grande, ¿no? Como lo llamaríamos, o para hacer un salto cuántico de calidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo más impactante que pasó. Aprender también a armonizar las relaciones. Por ejemplo, me di cuenta que mamá y papá yo los había puesto en una caja. Mamá es esta, papá es esto, mi hermano, mi otro hermano. Aprender que no, ellos no son lo que yo veo de ellos. Como a mí no me gustaría que ellos pensaran de mí cosas que no son, tengo que permitirle también a ellos ser seres en evolución. Y esto armonizó mi relación. Volví a hablarme con mi padre después de tiempo, ¿no? Dejé de tenerle rancor. Entendí que antes de ser mi padre es una persona humana. También ha sido amigo, ha sido esposo, ha sido hermano, ha sido hijo, ¿no? Que eso no significa justificar a las personas, ¿no? Por las acciones que hacen, sino comprenderlas profundamente y aprender que lo que nos enseñan los maestros, según yo, como Franco Divaldo, Chico Javier, es que el amor es sobre todo. Y el amor no es palabras bonitas, el amor es aprender, como decías tú, a estar en esta soledad contigo mismo, a observar lo que piensas, de lo que sientes y a transformarlo, a elevarlo, a edificarlo, ¿no? Entonces, aprender a orar para esas personas desde el corazón. Con mi madre siempre tuve una relación bonita, pero siempre así. Y aprendí a sentémonos en la mesa, hablemos transparentemente. ¿Cuál es el problema? ¿No? Y desde ahí escucharla atentamente. Me acuerdo que me contó su historia y usualmente yo como que hacía así, ay, de nuevo su historia. Pero esa vez la escuché atentamente y me di cuenta, ahora entiendo. Eso es lo que estaba buscando. Estaba buscando que yo la escuchara, pero de verdad, profundamente. Entonces como que, digamos que me volví un poco más profunda al saber que nada es casual, como pensaba antes, y que sí hay vida después, y que esta vida después me va a sacar las cuentas. Empiezo a hacer esas cuentas desde ya, para que no tener como que pagar mucho precio de arrepentimiento. ¿Te has dado cuenta que todo cambia de momento que uno ve al otro, piensa en el otro, ya no como el ser humano, como yo lo veo más como ahora, más como él es un ser espiritual viviendo una experiencia humana, igual que yo. Entonces, como todo cambia desde ahí. Porque entiendes que es un ser espiritual, que es un principio elemental divino. Entonces, que está viviendo una experiencia con miles de trabas, porque está viviendo una experiencia que probablemente él mismo vino a determinar, con todas las dificultades, ¿te fijas? Y que también pasa por el velo del olvido y todo eso, que muchas veces le complica la vida, y el pobre está haciendo lo que puede, básicamente, dentro de sus limitaciones, que todos tenemos, digamos, ¿no? Nadie se salva de eso aquí. Ahora, ¿tú por qué crees que hay personas que viven experiencias místicas o experiencias espirituales profundas como la tuya, o SMs, quizás la tuya también fue una SM, no sabemos, porque quizás sí te estabas muriendo, y los recuerdan y lo incorporan y generan cambios en su vida? Hay otras personas que han pasado por comas, han estado también clínicamente muertos, pero no guardan el recuerdo, no lo guardan, no, y para ellos no lo vivieron, que yo creo que todos lo vivimos, pero algunos se guarda el recuerdo y a otros no. ¿Por qué? ¿Tú tienes alguna Mira, idea? mi hermano tuvo a los 12 años un accidente que lo dejó en coma durante unos días, y al despertarse dijo que vio a mi abuelo materno, que él dijo, ya no es tu momento, todavía no es tu momento. Y a pesar de esto, mi hermano vive una vida y ha vivido una vida, no sé, desde mi punto de vista hubiera podido integrar esa experiencia más, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con lo que dijiste antes acerca del pacto que hicimos antes de volver. Entonces, yo estoy consciente, no me preguntes cómo, pero estoy consciente de que antes de volver, yo dije a mi benefactor espiritual, a quien sea que me ayudó a planear el plan de negocio de venir a la tierra, le dije, pase lo que pase, yo necesito despertar, no quiero y no puedo vivir otra vida dormida, como que ya lo hice demasiadas veces. En esta me necesito despertar, no me importa si se me rompe el corazón, no me importa si las experiencias son fuertes, necesito hacerlo. Y llegué a esta conclusión y a esta verdad personal después de todas las experiencias que tuve.
porque también me pregunté por qué esa depresión tan jovencita, ¿no? Usualmente las personas llegan a sentirse deprimidas después de vivir 40 años, una vida que ya no se siente como algo suyo, ¿no? O algo alineado. Y a mí me pasó como todo, como al principio de mi vida, pero creo que tiene que ver con, mira, yo tengo una cita, una frase que me gusta mucho, que es, no me acuerdo dónde la escuché, pero se convirtió como en una de las frases más importantes de mi vida, y es: nuestro crecimiento y nuestra evolución depende de la capacidad que tenemos de aguantar nuestra propia verdad sin huir de ella. ¿Okay? Entonces yo sé que este era mi plan. Quiero evolucionar como no hice en las últimas 3, 4 vidas, no sé. Quiero evolucionar, quiero crecer, quiero despertarme. Entonces pase lo que pase, este es mi objetivo. Igual otras personas tienen otros objetivos, otras enseñanzas. Yo no puedo saber por qué, ¿no? No se recuerdan o por qué viven. Igual tienen otra cosa que hacer, como tú decías, ¿no? En mi plan está la mediunidad, está la conexión con el mundo espiritual, está una necesidad de mejorarme moralmente, espiritualmente y como persona. Y para otras personas hay otras enseñanzas, ¿no? Otras expiaciones, ¿no? Otras cosas que tienen que atravesar. Esto es mi punto de vista. Sí, completamente de acuerdo. Pienso igual. Silvia, para ir cerrando, si hay alguien que está viendo en este episodio y está en duelo, perdió a alguien, a algún ser querido, o quizás va a partir porque él sabe o ella sabe que ya le queda poco aquí. Normalmente nosotros empezamos a saber, más allá de lo que te diga el médico, tenemos una cierta brújula interna que nos va diciendo ya, cada vez te queda menos. Bueno, cada día a nosotros nos queda menos, pero en el fondo, cuando ya es límite, ¿no? Cuando ya estamos prontos a partir. ¿Qué le dirías a esas personas? Le diría que el bienestar y la paz que uno está buscando, yo siento que es lo que todos estamos buscando conscientemente, inconscientemente, y el amor que estamos buscando desde afuera, que en realidad es el amor que necesitamos darnos, la paz, la armonía, el amor, la verdad, están al otro lado de lo que estás postergando hacer. Entonces, lo que estás postergando decir, las conversaciones incómodas, las acciones incómodas, aunque parezcan una montaña mientras estamos acá, esa conversación, esa cosa que quieres decir, cuando la expresas o cuando la haces, esta montaña, esta ola de tsunami que parece, se convierte en realidad en una roca pequeñita, en una ola de orilla de mar. Entonces, lo que diría es que hay que recordarse, es decir, pasar de nuevo a través del corazón, recordarse que eso es lo que desea y anhela tu alma. Y sé que la respuesta, bueno, pienso que la respuesta universal es paz, armonía, felicidad y amor. La paz está al otro lado del miedo, el amor está al otro lado del miedo. La felicidad es entender qué significa para nosotros la felicidad. Y para mí no es algo etéreo o algo difícil de alcanzar, sino es mirar atrás a lo que hiciste y ver si hay progreso, si hay evolución. Esa es la felicidad, ver que estás progresando. Entonces, no sé si habría algo en específico que diría, sino simplemente recordarte que viniste aquí para eso, para encontrar la paz. Te la mereces, la puedes encontrar, la puedes alcanzar, pero tenemos el libre albedrío de decidir cuándo hacerlo. Y creo que irse de este mundo después de haber tenido, es que tengo muchas experiencias con personas y familiares que, por ejemplo, que tenían que decir algo a otro familiar. Tengo una tía que tuvo un cáncer y tenía que decirle algo a otra familiar y su esposo no le permitió hablar, ¿no? Entonces ella se fue sin haber podido expresar lo que sentía. Y yo siento que eso duele mucho más que la enfermedad física, que ya sabemos que después se va, desvanece. Pero la palabra es algo que ya no vamos a tener, ¿no? Las cuerdas vocales como para expresar lo que necesitamos decir. Entonces, si uno no lo puede hacer en voz, con las personas, puedes escribir cartas, puedes utilizar la escritura, pero encontrar tu manera personal de, digamos, aliviar tu corazón de los pesos, uno después del otro. Eso es lo que diría.
Claro que sí. Sincerarse, partir livianito, sin trabas, sin nudos, sin conflictos, sin situaciones no resueltas. Porque, bueno, tú eres medium, yo también soy medium, y lo que me he dado cuenta es que normalmente cuando una experiencia mediúnica es muy necesaria, muy intensa, o está muy pesado, o se va a dar sí o sí, intensamente, son esas, las que no se dijo la cosa, las que está el nudo ahí, las que está el conflicto, las que dejó amarrado, las que frenó los procesos de evolución de los que estaban acá y del que parte también, en cierto modo, porque quedó como con un tema no resuelto que de alguna forma lo compromete con los que quedaron y con la historia, con lo que vivió acá. Así que Mm. siempre, chicos, siempre sincerarse en esos casos, sincerarse, decir las cosas, siempre desde el corazón, tratando que las cosas sean constructivas, que sean para el bien, pero ahí, no quedarse con las cosas ahí, que calladas, con esos secretos, las cosas no resueltas, no, hablarlo, porque después es tarde. Y yo lo veo en la experiencia mediúnica, es como la gente daría lo que fuera por volver el tiempo atrás y poder decirle algo a la persona. Yo he tenido gente que dice, nunca le dije que lo amaba. Imagínate. Eso lo he visto. Y es como hay gente que le pesa eso. Mm. Absolutamente. Querida Silvia, ha sido un gusto compartir hoy contigo y nada, me gustaría invitarte en otra oportunidad a que hablemos otro tipo de... compartamos en otro tipo de experiencias, si te parece. Dale, órale, como dicen aquí. Absolutamente, me encantó, porque me encanta que tú puedas también entender desde un punto de vista muy similar, muy personal, y que puedas, siento que complementas, ¿no? Hay cosas que yo quiero decir y le doy vueltas y tú como que, le pegaste exactamente esto que quería decir con esas palabras. Así que sí, claro. Y muchas gracias por este espacio que me permitiste tener. Muchas gracias a ti. Gracias por asistir. Y si te ha gustado este video y te gusta el contenido del canal y llevar un poquito de luz a quienes más lo necesitan, te invito a visitar loinvisible.org y hacerte parte de esta comunidad. Así podemos llegar con este contenido a muchas más personas y hacer viable este proyecto. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.